Muy buenas noches, saludos a todos los que han venido para escuchar hablar un poquito, como decía Candy Fabiola, del gran olvidado Gabriel René Moreno. Agradezco mucho a Enrique Fernández García por esta invitación y tengo pues que hacer una aclaración, ¿no? No soy yo una experta moreniana, pero evidentemente todos estamos en la obligación de estudiar y leer a Moreno. A Gabriel René Moreno, o René, como él se llamaba y como él firmaba. Incluso puso un guión entre René y Moreno, era la manera que él quería ser recordado. En Santa Cruz de la Sierra, si uno dice Gabriel René Moreno, probablemente la gente piense que estemos hablando de la universidad. Y además que le dicen la Gabriel, ¿no? Pobre Gabriel René Moreno, que le digan la Gabriel. Algunos otros pensarán que es un cine, el René Moreno, y otros pensarán que es una calle, la René Moreno, ¿no? Por eso creo que en estos tiempos es importante recordar a un hombre de la dimensión de Gabriel René Moreno, considerado por propios y también por extraños como la figura más destacada de las letras bolivianas en el siglo XIX. Ese hombre que fue llamado el príncipe de las letras bolivianas. Gabriel René Moreno, al que todos citan y pocos leen, dice Juan Siles Guevara, uno de los morenianos y morenistas que hizo un trabajo interesantísimo en recopilar absolutamente todo el listado de sus publicaciones, republicaciones y reediciones y compilaciones. Además de ser muy citado y poco leído, yo añadiría que Gabriel René Moreno su trabajo es prejuzgado por muchos sin siquiera haber leído ninguno de sus textos. Y sobre todo, desde un presentismo que más bien parece parte de la cultura de la cancelación, es hiperjuzgado. Me tocó una vez ser tribunal de una tesis sobre Moreno en la que la estudiante no había leído ningún texto de Moreno y escribí una tesis de Moreno a partir de las interpretaciones de otros autores. Y por supuesto, las interpretaciones más nefastas de Gabriel René Moreno. Por eso considero que esta invitación a compartir un poquito de René Moreno en el marco de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado nos ayudará a conocer un poco más y profundizar, y espero que por lo menos algunos de ustedes salgan con la intención de leer alguno de los textos de Moreno. En el año 2011, los restos de Gabriel René Moreno fueron llevados al Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno. Y desde esa fecha, sus restos descansan en el salón principal de la planta baja del museo, en medio de una exposición sobre su vida y de obra montada por uno de los expertos en Moreno, Mariano Baptista Gumucio. En esa exposición que ustedes pueden visitar se exhiben también todas las publicaciones y algunos de los manuscritos de Moreno. Ahí está la lápida porque los restos de Moreno están en una de las paredes del museo, ¿no? En la que dice aquí yacen los restos de Gabriel René Moreno, del Rivero, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, 7 de noviembre de 1836, Valparaíso, Chile, 28 de abril de 1908, escritor, bibliógrafo, cronista, historiador y crítico literario, príncipe de las letras bolivianas. Y al lado puse una frase de Moreno, ¿no? Olas verdes, cálidas y húmedas praderas de mi infancia, vaga y de mis sueños de escritor. De allí me arrancó el destino para llevarme a esta aventura larga, creadora y dolorosa. En esta frase queda claro que Moreno soñaba desde niño en ser escritor, y eso pues es lo que él fue. En el año 2008, cuando se celebró el centenario de la muerte de Gabriel René Moreno,
provocó que en Santa Cruz de la Sierra se den algunas publicaciones, fundamentalmente de parte del gobierno municipal autónomo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y alguna otra publicación de parte de la Universidad Gabriel René Moreno. Y en el marco de las celebraciones de los 450 años de Santa Cruz, el entonces rector de la Universidad, Raimi Ferreira, promovió el traslado de sus restos que estaban en el campus universitario para ser puestos en el Museo de Historia, en el centro de la ciudad, en la misma manzana donde se encuentra su casa natal, su casa familiar. René Moreno nació en Santa Cruz de la Sierra el 7 de noviembre de 1836 y murió solo, como fue su vida y como había sido siempre su vida, en Valparaíso, Chile, el 28 de abril de 1908, después de una operación. Tenía cáncer de próstata. 10 años después de su muerte, sus restos fueron traídos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su ciudad amada, su ciudad, la ciudad que nunca él había olvidado y a la que se refería siempre. Él había dejado su ciudad 58 años antes y nunca más volvió a ella. Solo llegaron sus restos, cumpliendo su última voluntad que estaba establecida en su testamento. En 1918 llegaron sus restos desde Chile vía Cochabamba, fueron recibidos por un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad y traídos a la ciudad, donde el obispo de ese momento, Monseñor Daniel Rivera, dio una misa en honor de Gabriel René Moreno y se lo enterró en la catedral. 4 años después, sus restos fueron trasladados al Colegio Nacional Florida, el 21 de mayo de 1922, donde estuvieron hasta 1986. Cuando jóvenes estudiantes de la Gabriel René Moreno, entre los que se encontraba el rector Ferreira, que en ese momento era estudiante, hicieron todo un movimiento para sacarlo del patio del Colegio Nacional Florida, donde estaban sus restos y hay un monumento en un obelisco en honor a Moreno, para llevarlos a la universidad. Sin embargo, pasaron 25 años y los restos estaban olvidados, entonces decidieron traerlos al Museo de Historia, donde esperemos que se mantengan para siempre. ¿Por qué se eligió el año 2011? No solamente por ser las celebraciones de los 450 años de fundación de nuestra ciudad, sino fundamentalmente porque en 1911 la Universidad de Santa Cruz fue nombrada Universidad Gabriel René Moreno en honor a el príncipe de las letras Gabriel René Moreno. También como producto de un movimiento local liderado entre otros por Emilio Finot, uno de sus más grandes seguidores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y por supuesto por estudiantes de la universidad. Entonces, desde 1911, la universidad de su ciudad natal, de su departamento, lleva su nombre. Moreno, como les había dicho, dejó Santa Cruz de la Sierra en 1850 y no volvió más, solo llegaron sus restos. Él era el hijo mayor de un matrimonio conformado por don José Gabriel Moreno y Sinforosa del Rivero. Su padre era de profesión abogado, era juez de primera instancia, pero fundamentalmente dedicó su vida a la política. Fue prefecto del Beni, prefecto del Litoral, presidente municipal, fue diputado, fue senador y fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. Era uno de los intelectuales más brillantes de Santa Cruz, vivía a media cuadra de la plaza y su casa siempre fue visitada por toda la intelectualidad cruceña y por todos los viajeros que venían a conocer o pasaban por Santa Cruz de la Sierra. Su madre, una mujer muy bella llamada Sinforosa del Rivero, según sus coetáneos, era una de las damas que empezaba el minuet en los bailes que daba la prefectura o la municipalidad en los clásicos días de la patria. Ha de haber sido, pues, entonces, una de las mujeres más reconocidas de la sociedad cruceña. Gabriel René Moreno afirmaba
ser descendiente de Ñuflo de Chávez. Y esto es algo que él y sus sobrinos nietos van a afirmar siempre en sus escritos. Él vivió en Santa Cruz de la Sierra cuando todavía era una pequeña aldea con poco menos de 10.000 habitantes. Ahí tienen esta es una foto de 1894, por supuesto 40 años después que Moreno dejó Santa Cruz de la Sierra, pero esa era la ciudad de las verdes praderas. Y él decía que Santa Cruz de la Sierra, antes de ser una población urbana, era un enorme conjunto de granjas y alquerías, sombradas frondosamente por naranjos, tamarindo, cosorió y cupecíe. El cosorió es lo que hoy llamamos gallito. Senderos abovedados por enramadas florecidas y fragantes separaban una de otra a las casas. Y eran estas unas verdaderas cabañas espaciosas, de dos maneras techadas, frescas pero rústicamente, ya con la hoja entretejida o ya con el tronco acanalado de la palma. Dicen que anacreóntica y epicúreamente se vivía allí a la de Dios, sin que a nadie le importara un guapimó o una pitahaya lo que en el mundo pasaba. Este texto está sacado de Biblioteca Boliviana, Catálogo del Archivo Mojos y Chiquitos, publicado en 1888. Así veía él Santa Cruz de la Sierra. Las personas que lo conocieron en Santiago de Chile comentan que cuando él se refería a su país, él decía allá. Sí, porque allá es así, allá se come así, allá se vive así. Y ese allá era únicamente Santa Cruz de la Sierra. Todas las referencias eran allá. Él estudió la primaria en el Colegio de Artes y Ciencias de Santa Cruz y aprendió el latín, que se aprendía, como él mismo lo dice, en los 6 ciclos. Estudió francés y estudió inglés, idiomas que hablaba perfectamente. Conoció a viajeros importantes que visitaron su casa familiar, especialmente a Alcides de Dormiñí y a Castelnau. Sobre ellos también Moreno escribe 2 textos importantísimos, no solamente sobre su vida, sino también sobre su obra. En 1851, su padre fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces toda la familia debió marchar a Sucre. Y él en Sucre va a estudiar en el famoso colegio Junín, con maestros de talla muy alta, entre los que se encontraban, por ejemplo, Daniel Calvo. Sus maestros en Santa Cruz había sido, entre otros, Nicomedes Antelo. En Sucre se reunió con lo más prestigioso de la intelectualidad de la época de la capital de la República. Muchos de ellos eran amigos de sus padres y por lo tanto mayores que él. Conoció a Tristán Roca, a Rafael Peña, a Mamerto Yola, a Basilio de Cuéllar, a Manuel María Caballero, a Julián Eladio Justiniano. Y ya desde su tiempo de estudiante de secundaria formaba parte de las sociedades de intelectuales que existían en Sucre, muy vinculadas a las ideas de la Ilustración, y formó parte de una sociedad interesante, la Sociedad Filética, dirigida entre otros por Manuel María Caballero. Filética viene de biología, ¿no? Entonces ellos están con las teorías darwinistas, el evolucionismo. En 1855 se recibió como bachiller y al año siguiente su padre fue nombrado prefecto del departamento del Litoral. Él estuvo en el litoral, conoció el océano por primera vez y evidentemente en Cobija no habían las condiciones, su padre lo manda a Chile para que estudie. Cuando llega a Chile pasa por Valparaíso, llega a Santiago y tiene que homologar su título de bachiller, porque no le homologaban inmediatamente el título boliviano y tuvo que estudiar 2 años más. Y finalmente en 1858 va a lograr obtener el bachillerato. Y a partir de esa fecha él va a comenzar a hacer realidad su sueño, el de ser escritor. A partir de su título de bachiller
empiezan sus publicaciones, comienza a escribir en revistas literarias, lo hace sobre poetas bolivianos y también empieza una labor muy interesante de Gabriel René Moreno, que es la del crítico literario. En Santiago se va a unir a las sociedades intelectuales como la Sociedad Unión Americana, el Círculo de Amigos de las Letras, la Sociedad de Amigos de la Ilustración. Se va a rodear de lo más selecto de la sociedad santiagueña y va a pasar todos los veranos en Valparaíso. Él siempre muy bien vinculado. Uno de los autores chilenos describe que era un hombre muy lindo, ¿no? Blanco, de ojos azules, de cabellera marrón clara. Tenía un problema de estrabismo, lo que lo hacía un poco tímido, pero le gustaba mucho conversar y estaba siempre rodeado de gente muy vinculada a las ideas, a la cultura y también a los círculos de poder de Santiago. Mientras tanto, su padre le escribe permanentemente para que él estudie Derecho. Su padre quería pues que él sea abogado como lo era el mismo padre, ¿no? No solo lo incentiva, sino casi que lo obliga a estudiar Derecho. Le decía en una de sus cartas: la literatura, especialmente en nuestros pueblos de América y más en nuestra patria, no fue nunca un recurso. Solo los que tienen la vida asegurada se hallan en capacidad de darles preferencia. Y no solamente era su padre, sino también su madre, sus hermanos que le insistían que estudie Derecho. Finalmente se va a titular de abogado en 1866. Y su padre va a morir justamente ese año. 2 años después, en 1868, ya con el título de abogado, él va a ser nombrado bibliotecario del Instituto Nacional, como se lo conoce comúnmente, pero el nombre completo es Instituto Nacional Literario Civil Eclesiástico del Estado de Chile. Y ahí va a empezar su labor como bibliógrafo. Un hombre que va a estar metido entre libros, entre papeles, va a organizar la biblioteca del instituto y posteriormente también va a ser docente en ese instituto, maestro. 5 años después de haber muerto su padre, él recibe una carta de su madre, doña Sinforosa, y le pide por favor que quería verlo, ¿no? Que quería verlo, que estaba muy enferma. Entonces él decide volver a Sucre y dice: vuelvo a la patria para abrazar a mi madre, a quien no veo hace 20 años. Su madre murió a los pocos meses de que fue abrazada por su hijo René. La relación que tenía René Moreno con sus padres y con sus hermanos es una relación fluida, un sinnúmero de cartas. Muchas de esas cartas tenemos en la biblioteca de la universidad, otras cartas están en otros fondos documentales. Su hermano menor Arístides, su otra hermana Clemencia, que vivía en Santa Cruz de la Sierra, y su otra hermana Corina, que vivía en París. Él estaba en permanente vínculo y con cartas que iban y venían. En Bolivia va a ser Achá el que establezca el servicio de correos, entonces va a haber mucha más fluidez a partir de 1862 que se establece ese servicio. Pero no solamente les escribía, sino también les mandaba dinero cuando necesitaban, les mandaba todo tipo de ayuda. Por supuesto, le mandaba sus libros, ¿no? Su padre era muy orgulloso de recibir las publicaciones de Gabriel René Moreno. Y también le mandaba libros para sus hermanas. Un diario que recién se ha publicado de los tiempos de René Moreno, el diario de Feliciana Rodríguez, dice que esta su hermana Clemencia recibía de Chile, de parte de su hermano René, obras elegantemente empastadas, con grabados en aceros, con finísimas y variadísimas láminas, ¿no? Y generalmente todas eran obras muy vinculadas a las devociones religiosas. A esta hermana Clemencia, que se quedó viviendo en Santa Cruz de la Sierra y que quedó viuda,
quedó viuda muy temprano, su marido se suicidó, era el único fotógrafo que había en Santa Cruz de la Sierra, de apellido Ponce, se suicidó tomando arsénico. René Moreno la invita a que vaya a vivir con él a Chile, ¿no? ¿Y qué le dice? He comprado aquí una casita donde podemos vivir, idem morir. Experimentamos ambos los inconvenientes de ser solos en la vida, de serlo en tierra extraña aún, y no debemos renunciar voluntariamente a las ventajas de esta condición. Una de ellas, no tener más molestias ni inquietudes que las propias. René Moreno siempre vivió y estuvo muy, muy solo. Su hermana Clemencia se fue a vivir con él a Chile, estuvo viviendo con él un par de años, pero ya en el momento de su muerte no se encontraba con él. René Moreno nunca se casó y les voy a leer 4 ediciones príncipes de su obra simplemente para ver todo lo que hacía este hombre. Y en el prólogo del libro publicado en 1879, Biblioteca Boliviana, Catálogo de Libros, sección de libros y folletos, dice: algunas personas amigas han dado en la flor de preguntar al autor de este catálogo, ¿por qué no se casa? La respuesta sincera equivaldría a una de esas revelaciones íntimas del alma que comúnmente se acostumbra a hacer en verso, pero yo no estoy dispuesto a hacer ni en verso ni en prosa. El celo de unos cuantos buenos amigos ha ido alguna vez hasta insinuarme a manera de reproche el concepto de que el hombre celibiatario en la sociedad es punto menos que ser un inútil para sí mismo y para los demás. Reconozco que esta consideración muda seriamente la faz del asunto. Tanto la generación que en conjunto hoy crece multiplicándose para poblar la tierra, como los individuos particulares que se consagran a las tareas augustas de la procreación, llenan un fin providencial y pudieran hasta cierto punto pedir al socio estéril la cuenta del uso que hace del don magnífico y fecundo que se llama vida. La respuesta en todo caso no podría ser satisfactoria sino obras de mano. De ahí, para los individuos constituidos en soltería, el deber de exhibir algo que en las esferas de lo verdadero, lo bueno o lo bello contribuyan al sustento de la admirable economía de las sociedades humanas organizadas para existir duramente y cuya plenitud de actividad no puede menos que consistir y consiste en efecto en caminar subiendo sin descanso hasta por las vías más estrechas y oscuras del progreso y del engrandecimiento. O sea, él consideraba que no iba a tener hijos, pero iba a producir conocimiento como efectivamente lo hizo. Gabriel René Moreno vivió prácticamente toda su vida en Chile. Después de estar en Bolivia en 1871 para ver a su madre y para abrazarla por última vez, va a obtener en Bolivia una serie de documentos. Él sabía que en Chile el rector de la Universidad de Chile, que era Andrés Bello, le había pedido a Ramón Briceño que haga un catálogo de todo lo que se había publicado en Chile desde que llegó la imprenta a Santiago en 1812. Entonces, con esa idea, ya Gabriel René Moreno, cuando vino a Bolivia, comenzó a comprar y a adquirir todos los documentos, folletos, hojas sueltas y periódicos posibles. Y lo que no, comienza a copiar todos esos documentos. Después de estar en Bolivia, se va a Lima, donde va a tener también reuniones con uno de los grandes literatos peruanos, Ricardo Palma, y Ricardo Palma le va a regalar también una serie de documentos, y esto le va a permitir a Gabriel René Moreno ampliar toda su colección de documentos que vamos a ver después cómo comenzará a publicarlo. Regresa a Santiago y en Santiago ya comienza a dedicarse más que a la crítica literaria, a la historia. Publica él en Santiago el libro de Manuel María Caballero, La Isla,
considerada una de las primeras novelas bolivianas. Manuel María Caballero la había publicado por partes en periódicos bolivianos, pero Gabriel René Moreno consigue publicarla en 1876 en Santiago y él hace el prólogo de esta obra literaria. En 1874, él volvió a Bolivia porque le vino a recoger algunos nombramientos que le habían dado para trabajar en la legación boliviana en Santiago. Y a partir ya de esta venida a Bolivia, él se va a autodefinir como un papelista. Después de estar en Bolivia, él va a revisar todos los archivos, ¿sí? Y publica un texto que realmente para nosotros los historiadores es pues una delicia, que se llama Los archivos en la capital de Bolivia. En ese texto, Gabriel René Moreno cuenta lo que fue su experiencia, porque él ya estaba obsesionado por obtener todos los papeles posibles, y cuenta que los antiguos papeles de la época colonial servían para envolver los famosos ancucu. ¿Qué son los ancucu? Digamos, para nosotros los cambas serían los virulos, ¿no? Unos dulces que se ponen en papel. Y él comienza a preocuparse de ver que los papeles estaban en manos de vendedores callejeros, ¿no? Entonces comienza a interesarse para ver dónde están los antiguos papeles de la audiencia de Charcas, porque él sí sabía efectivamente que eran papeles que estaban muy bien consignados, todo lo que había significado la audiencia de Charcas, primero para el Virreinato del Perú y después para el Virreinato de Buenos Aires, y hace toda una reflexión sobre el trabajo de los historiadores y su vínculo con los archivos. Él comienza a ir, contrata un par de personas para poder copiar todo lo que se pueda copiar y bueno, hace durísimas críticas al Estado boliviano, que no le importaba para nada ni los archivos del pasado ni los archivos del presente. Incluso parece que él hace alguna denuncia y dice que le parecía lo más ilógico porque el gobierno decidió meter preso al portero de donde estaban uno de esos archivos por vender papeles para el famoso ancucu, y no hizo nada cuando el presidente de la Corte Suprema decide regalar un legado importantísimo de la audiencia de Charcas referido a un levantamiento en Paraguay a un amigo en Lima, ¿no? Entonces él comienza a cuestionarse todo lo que los bolivianos, o cómo el portero va preso, pero el presidente de la Suprema Corte queda libre pese a que había cometido un delito peor. Él busca el archivo secreto de la audiencia de Charcas, el archivo judicial, lo va a encontrar y va a encontrar tirado ahí debajo de unas escaleras todo lo concerniente a mojos y chiquitos. Entonces él comienza a recuperar esos archivos y decide llevárselos a Chile para trabajarlos, ordenarlos y por supuesto devolverlos a Bolivia, como efectivamente sucedió. Como él era amigo de gente muy importante, uno de sus amigos mayores era quien había sido 2 veces presidente, Tomás Frías, y Tomás Frías decide regalarle una serie de hojas sueltas, folletos, periódicos, todo lo que él había reunido en los primeros 4 años de la existencia de Bolivia. Con todo eso, se va a Chile y ahí publica esta obra que traje, donde explica por qué no se casa, que se llama Biblioteca Boliviana, catálogo de la sección de libros y folletos, 1879, en la imprenta Gutenberg de Santiago de Chile. Esto no es solamente un catálogo como pueden encontrar ustedes en algunas de nuestras bibliotecas. Gabriel René Moreno catalogó todo lo que él veía. Él consigna lo que está catalogando y a cada uno de ellos hace una breve o más larga reseña de lo que contiene. Incluso también escribe lo que él piensa. Entonces, este catálogo de los folletos e impresos es un trabajo excepcional que llega esta primera publicación
a 3.529 títulos que cataloga Gabriel René Moreno. En su reflexión que hace sobre los archivos de la capital, él también hace una reflexión sobre la historia y dice, no porque crea que la historia sigue siendo una de las 9 musas y que deba figurar en el Parnaso para la gloria de los pueblos. Nada de eso le atribuye, es decir, el que escribe le atribuye oficio más subalterno. La historia puede servir a la mejora gradual de un pueblo, convirtiendo los extravíos de éste en escuela de moral y de política. Está bien que en algunos casos sea coronación brillante del edificio de la prosperidad pública, en otros debe convertirse la historia en manera severa de la vida, ¿no? Entonces, él entendía que era fundamental que la gente conozca su historia y para conocer su historia era necesario mantener los archivos históricos. Muy bien, 1879 se inicia la guerra entre Bolivia y Chile. En ese momento, el canciller chileno le había hablado a Gabriel René Moreno sobre el interés que tenía Chile en pactar con Bolivia, que Bolivia renuncia al litoral y que Chile le dejaría Tarapacá, donde incluía Arica y Tacna. René Moreno se niega a transmitir este ofrecimiento de Chile y conversa con Luis Salinas, otro boliviano en Santiago, y este señor Salinas le dice no, que más bien le parece bien y que él iba a preguntarle al presidente Daza y le manda un telegrama y le dice sí, pregunté con Daza y está de acuerdo. Entonces René Moreno decide irse a Tacna a entrevistarse con Daza. Le entrega la carta que manda el canciller Santamaría de Chile a Daza ofreciéndole el pacto y para que Bolivia salga de la guerra. Sin embargo, Daza, que era un hombre un poco voluble, había cambiado de opinión. Cuando se había entrevistado con Salinas, le había dicho que sí, estaba interesado en pactar con Chile, pero ya casi a finales de 1879, él había decidido no más trabajar en la alianza peruano-boliviana. Entonces, cuando llega Gabriel René Moreno a Tacna, este señor lo va a despreciar, no va a querer ni hablar y lo va a acusar de traidor a Bolivia. Y René Moreno se queda totalmente estupefacto porque él no quería traer estas bases chilenas, pero bueno, lo convencen para traer las bases chilenas. Él se queda en Bolivia, ve que la gente lo está acusando de traidor, porque además el señor Daza no solamente le dice no a Moreno, sino que publica la carta que le había mandado el ministro de Relaciones Exteriores, Santamaría, y la manda a las legaciones de Argentina, de Brasil y del Perú, ¿no? Entonces René Moreno había quedado más o menos como un traidor, un vendepatria, no solamente frente a los bolivianos, sino frente a los argentinos, peruanos y también los brasileños. Esto le va a provocar a René Moreno probablemente un cambio sustancial en su vida. Él era un hombre, como dice José Luis Roca, de sus inflexibles normas de comportamiento y las aplicó a lo largo de su vida. Él no podía aceptar todo lo que había hecho Daza. Después Daza es sustituido en la presidencia por Campero. Él exige que se aclare porque él no era ningún traidor y no había vendido a su patria. Manda cartas y entre esas cartas que él manda a la Corte Suprema y a la Junta de Notables dice, y esto lo dice desde su bronca por lo que había dicho Daza. En realidad, la verdad, la guerra no tuvo más secreto recóndito que el golpe mismo con su rapidez telegráfica.
En esa universal sorpresa de entonces, la guerra, los únicos que en suma no se sorprendieron eran los hombres del gobierno de Chile y los especuladores chilenos del salitre boliviano, autores del golpe. Cuando, guardando el presidente de Bolivia en los bolsillos de su disfraz la noticia por 3 días, reservó su sorpresa para después de los carnavales. El pueblo boliviano no lo colgó el día de cenizas en la plaza pública y, olvidando discordias, se puso a sus órdenes sin distinción de partido. Todo esto es sin duda alguna muy raro y muy singular. Esta es probablemente donde surge, ¿no?, la idea de que, y que es una realidad, Daza no informó de la ocupación de Chile al litoral boliviano y se guardó el secreto en su disfraz del carnaval. Y lo que Moreno dice, en realidad el pueblo boliviano, que debió colgarlo por haber hecho esto, apoyó y fue a luchar en la guerra. Este problema, ¿no?, va a traer a Gabriel René Moreno muchísimas angustias. Él va a defenderse. En 1881 lo van a condenar a 4 años de prisión. Entonces él decide escapar de Bolivia, ¿no? Y escapa, sale de Sucre, pasa por Potosí, todo el mundo lo acusaba de traidor, aquí en Santa Cruz de la Sierra también, de chilenófilo, y se va a la Argentina. Pero antes publica este texto, que era un folleto conocido como Daza y las bases chilenas, en la que él explica todo lo que pasó y que él solamente era portador de una nota, no era el causante de la guerra, ni mucho menos. En 1893, cuando Daza regresa a Bolivia porque le hacían un juicio de responsabilidades de la guerra, que dicho sea de paso, lo matan a Daza, el Congreso de Bolivia lo declara culpable a Gabriel René Moreno. Esto va a llevar a que la reputación de Gabriel René Moreno también se ve amellada, llega a Buenos Aires, los periódicos lo estaban acusando de traidor. Él estaba ahí con quien había sido presidente Aniceto Arce y se va a Europa. Pero es muy importante porque, estando él en Buenos Aires, él va a recibir un legajo importante de documentos de Andrés Lamas. Y este legajo de documentos él lo va a publicar después como un anexo a uno de sus libros más conocidos, llamado Los últimos días coloniales en el Alto Perú. El libro ha sido publicado un par de veces, pero el anexo documental no. Esta es la edición príncipe. Bueno, se va a Europa, invitado por Aniceto Arce. Él visita Londres, visita París, visita España, y es muy interesante porque él en España va a visitar Trujillo, va a Santa Cruz de la Sierra en Extremadura, y posteriormente a esto él manda a hacer con un artista chileno un cuadro de Gabriel René Moreno. Este cuadro lo manda de regalo a la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra en 1899, diciendo que él había hecho una serie de investigaciones en Trujillo para poder hacer algún retrato de René Moreno, que es el que todos ustedes conocen, que es el único que tenemos, ¿no? Y bueno, también va a tener algunos problemitas en Santa Cruz, si bien la municipalidad lo recibe con pompas, ¿no?, y lo lleva, digamos, al espacio de la municipalidad, algunos periódicos lo van a acusar de que cómo vamos a aceptar el cuadro del traidor René Moreno. Pero bueno, vuelve de Europa, se establece nuevamente en Chile y de ahí ya prácticamente no se va a mover más. Y va a comenzar su más alta número de publicaciones, ya referido fundamentalmente a la historia, a los folletos, a los libros, a los documentos. Va a ser nombrado también como profesor de literatura en el instituto y, bueno, como profesor de literatura escribió un libro que se llama Elementos de literatura perceptiva, que en realidad es el texto de la materia, que era el texto de gramática y de retórica, que le había pedido el director del instituto, Barros Arana. A partir de su vuelta a Europa, publica en 1886 los Anales de la Prensa Boliviana.
en el que hay también un detalle de la prensa, y ahí va a estar publicado lo que nos nombraba Enrique, Matanzas de Yáñez. En 1861, durante un golpe hay una matanza por este señor Yáñez de 50 opositores, y ahí Gabriel René Moreno hace un estudio excepcional como historiador, que hasta ese momento los historiadores no usaban la prensa como fuente. Él va a hacer este estudio en base a 9 periódicos de ese momento, ¿no? Entonces, estas anales de la prensa boliviana realmente muestran toda su capacidad de investigación, de cruzamiento de fuentes y de entender el contexto. 2 años después publica Biblioteca Boliviana, catálogo del archivo de mojos y chiquitos, que prácticamente la gente lo conoce como catálogo del archivo de mojos y chiquitos. Este es un libro fundamental para quienes van a estudiar las misiones después de los jesuitas, porque el señor que se había llevado esos documentos los va a ordenar, los va a catalogar, los va a leer y nos va a hacer un catálogo absolutamente descriptivo que contiene cada uno de esos manuscritos, sin contar de una introducción, por supuesto, brillante. En 1896 publica su libro, que es el más conocido, Los últimos días coloniales en el Alto Perú, ¿no? Y como les dije, posteriormente va a publicar el anexo. Y a partir de ese momento comienza a publicar también, con todos los regalos que le había hecho Ricardo Palma y todo lo que había obtenido en Lima, la Biblioteca Peruana. Traje aquí algunas ediciones Príncipe, la Biblioteca Peruana, notas históricas y bibliográficas. De ahí, este libro, por ejemplo, pertenecía a José Peredo, viene de la biblioteca de José Peredo, quien era un amigo de René Moreno y seguramente él se lo mandó desde Chile, ¿no? Publica esta biblioteca y publica de ahí las notas y más notas, ¿no? Sobre las bibliotecas peruana y boliviana. Y posteriormente publica Bolivia y Perú más notas, ¿no? Porque mientras más encontraba, seguía añadiendo a sus publicaciones. Gabriel René Moreno, para finalizar, trabajó en el Instituto Nacional en Chile desde 1868 hasta su muerte en 1908. Y su vida es un ejemplo de cómo una persona cree en los libros, no solamente un bibliotecario, es un bibliófilo, y no solamente va a catalogar los libros, como ya les he dicho, sino que va a exigir al gobierno de Chile que compre legajos de documentos para tener esa biblioteca perfecta, que compre libros, que construya la biblioteca del instituto. Y bueno, él la dejó absolutamente bien catalogada, organizada, era la base de muchos de sus estudios. Lamentablemente esa biblioteca, no solamente somos los bolivianos que no tomamos en cuenta, en 1927 alguno de los políticos chilenos decidió deshacerla y repartirla entre los colegios de Santiago. Pero René Moreno nos muestra un modo de trabajar la historia que es fundamental. Primero, la revisión exhaustiva de las fuentes, y él no va a escribir nada que él no haya pasado por sus manos. Incluso muchas de las críticas que hace, como le hace a José Rosendo Gutiérrez, simplemente está catalogando lo que nunca vio. Gabriel René Moreno va a revisar absolutamente todas las fuentes, y él va a ser uno de los primeros que utilice el método de la historia oral, tan común en nuestros días y que nos puede parecer que es algo de todos los días para nosotros los historiadores, pero no lo era en el siglo XIX. Él, cuando vivía en Sucre, había entrevistado a doña Juana Zurduy de Padilla para saber cómo había sido toda la lucha de la independencia, pero va a seguir usando el método de la historia oral para entrevistar a ciertas personas, y esto le va a servir también de base para muchos de sus textos. Gabriel René Moreno además trabaja de una manera que muchos de los académicos trabajan en la actualidad. Él comenzaba a publicar sus textos
en revistas académicas para posteriormente publicar los libros, que no era muy común. Lo más común era publicar en periódicos partes de las novelas, ¿no? Porque no había, pero él va a tener esa precaución de ir publicando y difundiendo el conocimiento en las revistas. El hombre va a haber ordenado, catalogado y comentado todo folleto, toda página suelta, todo periódico que se encontrara, sin contar los documentos. En una carta que él le escribe a su hermano Arístides le dice: en vez de dedicarme a los vicios consoladores, he trabajado como copista. Y le sigue contando, ¿no? Acabo de terminar 6 volúmenes en folio oficio de 550 páginas. 5 las escribió él y 1 las escribieron sus copistas. Gabriel René Moreno se llamaba o se denominaba a sí mismo un papelista, porque evidentemente estaba obsesionado por encontrar y guardar cualquier papel y catalogarlo y tenerlo perfectamente bien descrito para las generaciones futuras. Después de su muerte, toda su biblioteca privada, va a ser trasladada a Bolivia. Hubo un decreto de comprar su biblioteca y efectivamente va a llegar su biblioteca, 41 volúmenes de documentos del archivo de Mojos y Chiquito, 7.460 títulos de folletos impresos y más de 2.000 manuscritos que se encuentran hoy en la Biblioteca y Archivos Nacionales de Bolivia en la ciudad de Sucre. Pese a esto, el gobierno boliviano intentó republicar sus obras, pero uno de sus mayores detractores, Franz Tamayo, que paradójicamente lo consideraba que Moreno era el más brillante escritor, pero era el menos boliviano de todos ellos y por este hecho no merecían ser sus obras republicanas. Y claro, Gabriel René Moreno era un hombre muy franco. Un amigo de él, en 1864, le escribió una carta en la que decía: los cruceños tenemos la mala cosa que nos perjudica mucho por interpretaciones a que se presta un carácter franco e independiente. Este carácter franco e independiente lo va a llevar a hacer una serie de observaciones, ¿no? Ahí les he puesto este comentario. Bolivia vive en plena edad de hierro. Habita de ordinario los despeñaderos donde dragonea con el derecho escrito el brazo fuerte. No ha salido de ese periodo estéril y turbulento que suelen atravesar los pueblos antes de conquistar para su estado político el reposo fecundo de la libertad. Sigue. El gobierno en la ley, por la ley y para la ley, no echa allá raíces con los corazones ni en la conciencia pública. Bolivia desea, ama, consiente y se desposa de buen grado con la fuerza bruta. Entonces, todos estos comentarios van a hacer pues que tenga una serie de enemigos y sobre todo de detractores. Puse aquí este último texto porque me parecía muy interesante en los tiempos actuales. Desde que se consolidó el gobierno pretoriano en Bolivia, con la ciudad de La Paz por sede habitual, la Intendencia de Policía es allí el instrumento que ejecuta toda suerte de tropelías y de extorsiones soldadescas contra los individuos o el vecindario. Su atribución principal es atentar contra las garantías individuales. Todos estos comentarios que Gabriel René Moreno hacía con la franqueza a la que hacía referencia su amigo y a que al parecer él no escuchó mucho, van a hacer que también tenga muchos detractores. Y como les digo, José Rosendo Gutiérrez, todos aquellos que estuvieron en la época de Daza,
y en el siglo XX fundamentalmente Franz Tamayo, que repudiaba no solamente a Gabriel René Moreno, sino a sus más fieles seguidores, como por ejemplo Alcides Arguedas, por nombrar alguno. Gracias.